Buen día, amigos. Soy el licenciado Carlos Pimentel para continuar con nuestro curso de Historia de México. Licenciado Carlos Pimentel, curso Historia de México. En esta ocasión va a ser la lección número 21, lección 21, que corresponde a la transformación de México número 21, que lleva por nombre Levantamiento de Independencia. Quiero comentar que de las 62 transformaciones que ha tenido México relevantes y de las lecciones que he dado anteriormente, he suspendido, por ejemplo, de la lección 14 a la 20, porque todos son virreinatos. Y digo brevemente cuáles han sido las 21 transformaciones hasta el momento, hasta las 20 anteriores, hasta llegar a la lección o transformación 21, el levantamiento de independencia. Fueron, lo digo muy rápidamente, nomadismo o primeros pobladores de lo que ahora es México. Tribalismo o primeros asentamientos humanos o aldeas en lo que ahora es México. Siguiente, tercero, prehispania o civilizaciones prehispánicas, preclásicas como la olmeca, la maya, la zapoteca, cuicuilco, la siguiente, prehispania clásica, como es la cultura teotihuacana, mixteca, chichimeca, totonaca, aunque la totonaca viene desde la preclásica, y otras. Siguiente transformación, prehispania postclásica, que comprende las civilizaciones tolteca, tarasca o purépecha, tlaxcalteca, tepaneca, acolhua, y otras más, y la mexica o azteca. Siguiente transformación, las primeras incursiones hispanas, los primeros hispanos o europeos que llegan a lo que ahora es México. Siguiente etapa, la conquista de México con Hernán Cortés por España, conquista de México por España con Hernán Cortés. Siguiente, el imperio de Cortés, que ya fue otra etapa. Una cosa es la conquista, otra cosa ya es el gobierno del imperio de Cortés. Siguiente etapa, cuando Cortés ya no es el emperador, aunque era un subordinado del rey de España, pero cuando ya no es el gobernante, se forma la etapa o transformación de gobiernos post-cortesianos, que fueron varios años. La siguiente fue la evangelización guadalupana, la número 10, transformación número 10, que fue muy importante la evangelización guadalupana, porque es de evangelización de Cristo, cristiana, de la iglesia. La siguiente fue los virreinatos. Un virreinato es una etapa donde en España hay, o le llaman casa de Austria, o de España, porque eran otras denominaciones. El rey de España o de la Casa de Austria ese era el rey y tenía en lo que ahora es México, que en aquel tiempo era ya la Nueva España, tenía a varios virreyes gobernando en la Nueva España, que antes de lo que fue México. Y fueron 10 reyes, o sea, los que tuvieron a más de como 300 años, como 62 virreyes, creo. Bueno, y la etapa, o sea, por eso de la 11 a la 20, y la etapa 21 es donde se inicia el movimiento de independencia. Pero la independencia se inició en la lucha armada con don Miguel Hidalgo y Costilla, que es el padre de la patria, es el hombre más importante que ha tenido México en toda su historia, es el padre de la patria. No es ni Madero, ni Juárez, ni nadie, es
Miguel Hidalgo, el padre de la patria, el hombre más importante que ha tenido México en su historia. Bueno, y ese movimiento que lo inició de independencia, pues fue un movimiento que se inició ahorita vamos a ver, no en 1810, sino un poco antes, y que se culminó hasta 1821, porque fueron 3 etapas, 3 transformaciones, porque fueron periodos de muchas luchas que se terminaban de alguna forma e iniciaba otra. Vamos a ver rápidamente esta lección 21. Si te gusta este video, puedes darle un clic en suscribirte a mi canal Carlos de Jesús Pimentel, para que te siga enviando las lecciones, que van a ser más de 70, sobre la historia de México, la verdadera historia de México, y muy detallada. ¿Cuándo han visto ustedes en libros de historia así comúnmente que explican cada virreinato? Siendo virrey Felipe II, siendo virrey Carlos III, siendo virrey Fernando VII. ¿Cuándo vieron detalladamente todo el movimiento del liberalismo en México? No, nada más lo ven así muy a grosso modo. Y este curso de historia no es una historia tendenciosa como la que actualmente el gobierno actual está haciendo. Está deformando la historia para poner a muchos héroes como malos, a grandes presidentes como villanos, y poniéndose el que acaba de pasar y el actual como los buenos, los grandes, y no, eso no es cierto. Esas son historias tendenciosas de México. Yo estoy diciendo la verdadera historia de México. Puedo tener errores en alguna fecha, en el nombre de algún personaje, que me van a disculpar porque no soy historiador. Soy científico social porque soy licenciado en etnología, que es una ciencia social perteneciente al área de la antropología, porque soy un antropólogo, y también soy licenciado en psicología. Y también tengo muchos libros de muchos temas, y he hecho muchos videos para YouTube de curso de astrología, de psicología, de filosofía, de historia de México, de historia universal, de religiones, de cristianismo concretamente, y de muchos temas más. Mi sección de anecdotario, comentarios, deportes, de valores humanos, de mi sistema CISATUN, Sistema SAT Universal, de mis libros que he escrito. Tengo publicados en Amazon 23 libros, y de gran calidad científica, como la teoría transicionista, que es de las teorías más importantes de la humanidad, claro, hasta que se da a conocer bien. Pero son más de 50 libros los que voy a publicar. Van a ser más de 100, pero ahorita llevo publicados 23. ¿A qué me refiero con todo esto? Que tengo conocimiento, no estoy hablando a la ligera. Bueno, ya me tardé mucho, una disculpa. El levantamiento de independencia primero inicia con una insatisfacción criolla. ¿Qué quiere decir? ¿Qué clases o castas había en la Nueva España en esos tiempos? Pues estaban de abajo para arriba los indios, así le llamaban los nativos, o los mestizos, que eran cruza de indio, así le llamaban, indios, de indio con español, los mestizos. Nosotros somos mestizos, somos Siguiente, los criollos, hijos de españoles que nacían en México, en la Nueva España. Y la otra era los españoles. Y había muchas clasificaciones de castas, Estaban los ambos, que eran mezcla de indio con negro. Estaban los mulatos de negro con español. Estaban muchos nombres, el saltapatrás, y bien curioso, eran como 18 clasificaciones. Pero la más alta era la de los españoles,
y abajo le seguía lo de los criollos, porque los criollos eran hijos de españoles, pero habían nacido en México, y eran importantes, pero los criollos ya estaban insatisfechos porque los que seguían dominante eran los españoles nacidos en España, los que dominaban y gobernaban en la Nueva España. Entonces ya los criollos, ya nacidos en la Nueva España, es el anterior México, la Nueva España, estaban insatisfechos. Entonces empieza por una insatisfacción criolla, que ya querían que ellos fueran también gobernantes y no únicamente los españoles. Y en 1808 hay un primer movimiento que es encabezado por el personaje Primo de Verdad, Azcárate y el fray Melchor de Talamantes. Ellos tres hablan de la... Antes de continuar, esto se debe a que el movimiento de independencia inicia incluso desde que en España es derrotado o derrocado Felipe VII, que era el último rey que fue para los virreyes de la España, y es sustituido por Napoleón III en las guerras entre Francia, España e Inglaterra. Y Napoleón III, Napoleón III, perdón. Ya les dije que tengo algunos errores, que no cambia en sí la historia misma. Napoleón III, ya en la Nueva España, o sea, lo que ahora es México, no estaban de acuerdo con que ahora fueran gobernados desde Europa por Napoleón III, por Francia. Entonces, en México ya hay insatisfacción, junto con la insatisfacción criolla. Y estos tres personajes hacen una primera propuesta ante el virrey Iturrigaray, entre el virrey Iturrigaray de un posible gobierno autónomo de España. Obviamente se la rechazan y son encarcelados. Por el momento se calma ese pequeño movimiento, pero sigue la insatisfacción, y pasamos después a la conspiración en Querétaro, o la conspiración de Querétaro, donde en la casa de la corregidora, esposa del corregidor de Querétaro, corregidor era un cargo político, en la casa de la corregidora doña Josefa Ortiz de Domínguez, que es la primera conspiradora importante, junto con Hidalgo, Allende y los demás, en su casa empiezan a hacer juntas y reuniones para buscar la independencia de México. Por lo tanto, doña Josefa Ortiz de Domínguez es la mujer más importante que ha tenido México, la heroína junto con Hidalgo. Por eso en las moneditas de hace muchos años, cuando tenía 20, 30 años, eran las Josefitas, eran las moneditas con la figura de doña Josefa Ortiz de Domínguez. En la casa de doña Josefa Ortiz de Domínguez, esposa del corregidor Domínguez, se hacen las reuniones para hacer la conspiración en Querétaro para la independencia de México. ¿Quiénes se reunían ahí? Pues los militares inconformes, como el capitán Ignacio Allende, que era el que dirigía a todos los demás, con Juan Aldama, Mariano Abasolo, Mariano Jiménez. Eran militares que querían ya la independencia de México. Y los hermanos González, en la casa de los hermanos González, guardaban ya un arsenal de armas para la lucha de independencia. Pensaban hacer este inicio de la lucha de independencia el día 1 de octubre de 1810. Pero un capitán llamado Arias, el capitán Arias, los traiciona e informa al virreinato, este movimiento de conspiración. Obviamente
doña Josefa Ortiz de Domínguez busca la forma de mandarle avisar al otro héroe nacional, a don Miguel Hidalgo, que estaba en el estado de Guanajuato, en el poblado de Dolores, que de Querétaro a Dolores no es muy lejos, pero estaba, y manda avisarle a Hidalgo que se ha descubierto la conspiración. Entonces ya no se puede hacer el inicio de la lucha hasta el día 1 de octubre, sino que deciden hacerla el 15 de septiembre y 16 de septiembre, porque el día 14 de septiembre descubren la conspiración por la traición del capitán Arias. Le informan a don Miguel Hidalgo y Costilla, hombre nacido en Pénjamo, Guanajuato, el 8 de mayo de no recuerdo qué año, sacerdote, insatisfecho con el gobierno español, que era muy agresor, era muy represor, que no estaban a gusto. Entonces, Allende, Hidalgo, Aldame se reúnen y decide Hidalgo iniciar la lucha de independencia ese mismo día 15 de septiembre, mejor dicho, el día 16 de septiembre en la madrugada. Y convocan a todo el pueblo de Dolores tocando la campana de Dolores, la famosa campana de Dolores, que actualmente está en el Palacio Nacional aquí en la Ciudad de México. La actual, la verdadera. Y don Miguel Hidalgo y Costilla inicia la lucha de independencia reuniendo al pueblo en la madrugada del 16 de septiembre y dando el grito llamado famoso grito de Dolores, donde grita que van a luchar por la independencia de México para ya acabar con la tiranía española, como él les llama, y enarbola la bandera, el estandarte de la Virgen de Guadalupe, él como sacerdote y él como religioso y él como mexicano, pues enarbola el estandarte de la Virgen de Guadalupe, ese era su estandarte de lucha, y grita que viva la independencia de México, viva la Virgen de Guadalupe, y ahí es donde habla, viva Fernando VII, como dije hace rato, porque había sido derrocado por Napoleón III en España, en Francia, España. Entonces él enarbola una lucha a favor de Fernando VII, a favor de la separación del gobierno español, de una independencia en México, que todavía era Nueva España hasta esos días, de la Virgen de Guadalupe. Convoca a ese grito el 15 de septiembre, que es cuando se empieza a hablar, aunque ya el mero grito es el 16, es pasado a las 12 de la noche, de 1810. Ahí inicia la lucha de independencia. Iniciada la lucha de independencia, inician pues la guerra, muchos nativos, campesinos, armados con palos, algunos con rifle, uno que otro, con tridentes, con lo que podían, con lanzas, se van a la guerra con Hidalgo junto con un pequeño ejército capitaneado por Ignacio Allende. Allende quería formar su equipo más preparado para el día 1 de octubre, pero como se descubrió la conspiración, tienen que adelantar el movimiento de independencia. Y se junta mucho pueblo nativo, mucho pueblo indígena, mucho pueblo que está contra el gobierno español, y muchos soldados, por decirlo así, que eran campesinos, empiezan vencen en Salamanca, en Celaya, y su guerra más grande que logran es en Guanajuato, la toma de Guanajuato, en una construcción que le llamaban la Alhóndiga de Granaditas. En esa alhóndiga se concentraba el maíz, el grano, todo, y era una fortaleza muy grande, y ahí estaba el intendente Antonio Reaño, un realista, o sea, español.
se encierran ahí para resistir el embate de las fuerzas independentistas, indígenas y militares del ejército independentista insurgente. A eso se le llaman los insurgentes, por eso ese nombre es muy popular en todo México. Y todos los campesinos que llegan como guerreros toman la Alhóndiga de Granaditas, y hay una leyenda, parece que es cierta, en la cual los portones de la Alhóndiga estaban cerrados y un famoso, el tal Pípila, un hombre se pone una losa de cemento en la espalda y se acerca para recibir las balas, la losa, y no lo mataban, y creo que incendia la puerta o la abre, no sé qué pasa. Abre la puerta y entra toda pues en un momento había la turba de campesinos guerreros y pues matan a todos los que estaban ahí, que eran puros españoles, algunos criollos, y entre ellos al intendente Juan Antonio Riaño. Bueno, siguen adelante en su lucha y vencen en Guadalajara, en Valladolid, hoy Morelia, y siguen exitoso el ejército de Hidalgo y de Allende hasta la batalla del Monte de las Cruces. Ahí es una gran victoria. Indico que es tan importante don Miguel Hidalgo como Ignacio Allende, los dos. Y estando ahí, después de la batalla del Monte de las Cruces, ya se preparan para llegar a la Ciudad de México, a la lucha de independencia. Y ahí es donde hay una discrepancia. Cuando Hidalgo ve que ha habido muchos muertos y que inclusive la turba insurgente de campesinos que llegaba y arrasaba con todo, le preocupa y le entra la crisis, digamos, sacerdotal, y se da cuenta que va a ser una masacre de gente. Pero el capitán Ignacio Allende dice: ahorita tenemos 8,000 guerreros insurgentes contra el ejército realista español. Es el momento. Llegamos a la Ciudad de México por Chapultepec y nos apoderamos de la Ciudad de México. Y dice Hidalgo: no, va a ser una masacre terrible y nos van a derrotar. Pero le recuerda a Allende que son 8,000 guerreros insurgentes y en la Ciudad de México nada más hay 2,000 soldados realistas. La ventaja era mayor. Pero le dicen: pero va a llegar el militar realista, o sea español, Félix Calleja, con su ejército a la Ciudad de México pronto, y va a ser una cosa de muchos muertos. Y le dice Ignacio Allende: señor don Hidalgo, generalísimo Hidalgo, una lucha de independencia y en una guerra hay muertos. Se logran las independencias y las luchas con la sangre de la gente que tiene un ideal de independencia, de libertad. Es natural que haya muertos. Entonces Hidalgo dice: no estoy de acuerdo, no quiero que haya más muertos. Y ahí tenía razón, en mi opinión, Allende. Pues en una guerra tenía que haber muertos. Era una guerra donde había que haber un sacrificio por una causa. Pero Hidalgo, con su espíritu sacerdotal, aunque fue militar también, pues quiere que ya no haya esa masacre y decide ya no entrar a la Ciudad de México, a tomar la Ciudad de México con el ejército insurgente. Discrepan, Allende no le quiere hacer caso y se quiere lanzar él, pero no le alcanza con los hombres militares que tiene Allende, y solo le alcanzaría con todos los indios o indígenas nativos que traía Hidalgo juntos. Entonces, pues muy a pesar de Allende, deciden retirarse hacia el norte para armar más el ejército insurgente. O sea, no se estaban dando por vencidos, pensaban retirarse
para tener más ejército, más fuerza y regresar a tomar la Ciudad de México. En la retirada hacia el norte del país, en el poblado de Aculco, se encuentran al ejército realista, o sea, español, realista porque es de la realeza, realista español, del capitán, o como se le llame, Félix Calleja. Y ahí derrotan al ejército insurgente, a Hidalgo y a los insurgentes. Aunque no mueren todos, pero los derrotan. Entonces, logran huir Hidalgo, Allende, Aldama, seguir hacia el norte. Y un militar que supuestamente estaba del lado de los insurgentes, que se llama el capitán Ignacio Elizondo, Ignacio Elizondo, o no sé si era Ignacio, pero ahora Elizondo, los traiciona y los delata y dice dónde están. Entonces son apresados Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez. Son apresados cuando iban hacia el norte, creo que hacia Tamaulipas, y son llevados a Chihuahua. Bueno, Hidalgo no, se llevan a estos, se los llevan, y en Chihuahua, el estado de Chihuahua, o la ciudad, fusilan a Ignacio Allende, a Juan Aldama y a Mariano Jiménez. Y el cura Hidalgo es llevado, no sé a dónde, y ahí la iglesia lo juzga por haber generado una guerra, la guerra de independencia. Lo despojan de sus hábitos sacerdotales, lo excomulgan de la iglesia, pero Hidalgo, fiel a Cristo antes que otra cosa, se arrepiente y pide perdón por sus pecados ante Jesucristo nuestro Señor, bueno, ante la iglesia. Muere habiéndose arrepentido de su pecado de haber generado una guerra. Bueno, pero el ideal era claro. Ahí donde muchos dirán, pues estuvo bien, estuvo mal. Se arrepiente de sus pecados y es liberado en su confesión de su pecado, como sacerdote que es. Sin embargo, pues también es fusilado. Es excomulgado y es fusilado. Ahí, digamos que termina la primera etapa de la lucha de independencia. Pero Hidalgo, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla, antes de que llegara esto último, ya había hablado con otro cura, otro sacerdote, en Morelia, creo que en Morelia, en Valladolid, Morelia, que antes se llamaba, José María Morelos y Pavón. Y él había encomendado que él continuara la lucha si llegaba a faltar Hidalgo, o que las dos la hicieran. Cuando muere Hidalgo, el que toma el mando de la continuación de la lucha de independencia es Ignacio López Rayón. O sea, fue el siguiente comandante en jefe o generalísimo en la continuación de la lucha de independencia. Pero digamos que ahí se cerró un ciclo, como que ahí se perdió la lucha de independencia, porque para recuperarse se requirió un reforzamiento, un proceso para poder continuar. Entonces, una vez fusilados Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, sus cabezas las pusieron en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, como un escarmiento
a todos los insurgentes que quisieran seguir con el movimiento independentista. Bueno amigos, espero haber sido claro. Tal vez puedo haber cometido algún error, algún dato, algún nombre, alguna fecha. Me disculpan, pero eso es cómo se inició el levantamiento de independencia y cómo la independencia culminó hasta el año 1821. Propiamente empezó en el año 1808 y culminó en 1821. El 27 de septiembre de 1821 culminó la independencia. Y vamos a ver las otras dos etapas que siguen en esta lucha de independencia. Pero la independencia la inició don Miguel Hidalgo junto con Allende, y aunque fueron muertos en la batalla, continuó la lucha, pero en otra fase. Ya fue otra transformación porque requirió una nueva reorientación, reequipamiento para poder seguir con la lucha. Amigos, si te gustó este video, dale un clic en suscribirte a mi canal para que te siga enviando videos de Historia de México. Y si quieres saber cuáles son las 62 transformaciones de la historia de México, busca en mi canal Carlos de Jesús Pimentel. Para eso suscríbete, para que teniendo ya mi página busques la lección Historia de México 0.1, o sea, la lección 1. 0.1, porque hubo una anterior 1. No, es la 0.1, para que veas cuáles son las 62 transformaciones y por qué estamos en la transformación 21. De las 62 transformaciones que ha tenido México, la 62 transformación era de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y la continuación con Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, amigos.